a mis amigos para hablarles de eso de la segunda esposa de mi abuelo. Bueno, mi abuelo fue casado 3 veces. Él cuando tenía 12 años huyó para los Estados Unidos porque hizo una travesura por allí y le metió una friega a su papá y se fue a Estados Unidos cuando tenía como 13 años. Se escapó. Y allá pues estuvo trabajando y luego agarró el vicio de la baraja y ya tenía ya tenía una fortuna. Cuando él tenía como 21 años, sus hermanos fueron a buscarlo porque su mamá se estaba muriendo y se lo encontraron y se lo trajeron a su tierra. Eran ricos, eran señores hacendados ellos, sus papás de mi abuelo. Antonio Reynoso y Natalia González eran sus padres de mi abuelo. Entonces, para esto, no, pues le heredaron su parte que le tocaba a él. Le tocaron, no sé, como no sé, creo que cerca de 100 hectáreas de terreno y ganado. No sé, como unas 200 cabezas de ganado, 300 cabezas, algo así. De lo que le tocó de su herencia a él. Y para esto él contaba como con 21 años. Entonces, lo juntó con su dinero que él traía de Estados Unidos, con sus dólares. Lo juntó. Y pues ya juntó una gran cantidad con lo que tenía. Y se fue a Aguascalientes. En Aguascalientes conoció una dama aristócrata, rica, de buena posición. Pero como él también era de buena posición, pues se casó con ella. Pero mi abuelo venía ya maleado de Estados Unidos, traía el vicio del juego, de la baraja. Entonces él se casó con la señora esa, con la aristócrata, con la dama. Entonces él comenzó a jugar y a jugar y a jugar. Para esto, él y su esposa ya tenían 2 hijos, 2 niños, un niño y una niña. Entonces, agarró el vicio del juego y acabó con todo lo que tenía casi. Entonces el suegro, al verlo, el suegro era rico, era aristócrata. Entonces lo que hizo el suegro fue que, como él teníamos mucho poder allí en Aguascalientes, el señor lo divorció. O sea, le quitó a su esposa, lo divorció y le quitó a sus hijos, el suegro. Entonces, esos niños, resulta ser que uno de ellos era David, el actor David Reynoso. Y la niña, no recuerdo si se llamaba Gloria o Victoria, eso no recuerdo. Porque una vez, ¿saben por qué lo escuché eso? Porque mi abuelo salía la novela de Juan Charrasqueado, pero la que está hecha en México por Carlos Chacón Jr. y Raúl del Campo Jr., o sea, los escritores. Y allí salía David Reynoso, la interpretaba Juan Charrasqueado en la radionovela. Entonces, mi abuelo, allí vivió con nosotros. Llegó a vivir verán, yo tenía 7 años. Pues llegó a vivir como en el 69 más o menos, ahí en la casa. De enero hasta agosto vivió con nosotros. Entonces, pues, ahí en el rancho ven que no había televisión, ¿no? Y escuchaba uno el radio, ya novelas uno de radio. Y salía la radionovela esa de Juan Charrasqueado, pero la de México, la que está hecha con los Chacón Jr. Y la interpretaba David Reynoso. Al escucharlo mi abuelo empezó a llorar. Y yo tendría como unos 7 años. Y le pregunté, abuelo, ¿por qué llora? Dice, mira, dice, hijo, ese actor que sale ahí, en esa novela es mi hijo. Es mi hijo mayor, dice, es el primer hijo de mis hijos. Es el primero él, de mi primera esposa. Y algo así me platicó mi abuelo, pues que le habían quitado a su esposa, me estuvo platicando allí. Y pues yo estaba chiquillo y yo no entendía lo que me decía mi abuelo.
Ya ven, unos chiquillos no le ponen uno mucha atención, dice. Hoy que se agarró llorando. Ah, pues sucede, mis amigos, estábamos hablando de que se casó 3 veces mi abuelo. Ah, pues sucede que ya que le quitaron a su esposa, que lo divorciaron, él se empezó a recuperar, empezó a agarrar leche, la compraba a un precio y la vendía a otro precio. Empezó a agarrar entregos de leche y puso una lechería ahí en Aguascalientes. No se fue porque de vez en cuando iba y a escondidas veía a sus hijos, de sus suegros, se escondía y los veía. Entonces un día dice que estaba con sus amigos, estaban a caballo. Ya ven que uno tiene amigos con un caballo, que es uno de rancho, o, o él que andaba buscando su leche, producto para vender, ¿verdad? Que vendía. Dice que iba saliendo del colegio, pues las muchachas, varias chiquillas de 17 años, por ahí más o menos, 16, y que iba una morenita, y que les dijo a sus amigos, ¿cuánto van que esa vieja me la robo yo? No, pues que no creo. Te apuesto una botella de vino. Órale, ¿o de qué? Pues vamos apostando de Don Pedro, de precio, que sea de Don Pedro, y que apostaron. Y que se arrancó en el caballo y le agarró y la subió a fuerza al caballo y se la robó. Que viene siendo hoy mi abuela, la mamá de mi papá. Entonces, pues se la llevó para su casa y otro día intentó regresársela pues a los suegros, pues, y a los cuñados. Pero no contaba mi abuelo que esos señores los hermanos eran bien bragados, todos andaban armados. Eran de armas tomar y eran chaparritos, pero eran bien bravos ellos. Entonces que él que se las quiere regresar y ellos que lo amagan con la muerte. Y lo cazaron a fuerza, pues. Porque pues hizo la gracia de robársela y lo cazaron. Y no era novio de ella, pues se la robó por una apuesta que hizo. Entonces ya pues de ahí de Aguascalientes, teniéndoles medio miedo, liquidó su negocio, mi abuelo, su lechería, y se retiró a las tierras de nosotros, de donde era él, de acá de San Miguel el Alto. Se retiró y compró allí en la ciénega un terrenito y hizo su casa de terrado. Pues ya ven que hay casas ahí de terrado. Hizo su dichosa casa de terrado y a vivir tranquilo. Pues le nació la primera hija, vivió, y luego se murieron hubo de esa hija como 9 se morían cada año, no se le lograban medias camas y así. Entonces mi papá, su hermana mayor le lleva 10 años. Cuando ya él se logra, y una hermanita de él que fue la última, una hermanita que se le seguía, que la lleva como con 3 años. Entonces sabes que se muere su mamá de mi papá, quedaron huérfanos. Y entonces como estaba jodido mi abuelo, se fue a Estados Unidos y dejó a cargo a la hija. Cuando mi papá quedó huérfano, dice que él tenía 3 años y su hermanita estaba como de 1 año casi, la más chica. Y su hermana mayor, pues sí, ella ya tenía, dice que tenía como 14 años, algo así, que tenía 14 años. Dice, ella se hizo cargo de nosotros. Dice, mi papá se fue a Estados Unidos y nos mandaba dinero de allá de Estados Unidos. Nos mandaba remesa de dólares. Entonces pasaron los años y se regresa ya con poquita fortuna. Mi abuelo regresó ya, como dicen, agarraron agua a los arroyos. El señor hizo fortuna. Le fue bien, pues, regresó con los años. Regresa y se hace una novia de los Romo, de la familia Romo. Entonces, pues platica con su novia y todo, y los suegros pues más o menos lo ven bien porque pues trae dólares, viste bien y trae dólares y todo. Se hace la tal novia. Creo que su novia se llamaba
Esa tal Francisca, novia de mi abuelo, tenía una hermanita de 13 años pasaditos, que se llamaba Balbina. Entonces esta chiquilla los veía con envidia, pues, que noviaba a su hermana con él, y se le antojaba, pues, el güero para casarse con él, Y una noche, no sé de qué, se valió de qué truco, mi abuelo invitó a irse con él a su novia, y ella escuchó la plática que estaba invitando a Francisca para llevársela a su novia Francisca, mi abuelo. Entonces esta muchacha, en un café le pone un narcótico a la hermana y la duerme. Y como antes no había luz eléctrica, ya ven, y estaban oscuras las casas, donde quedaron de verse, mi abuelo pues llega y agarra supuestamente a su novia de la mano para llevársela. Y se van. Pero ya que llega allá donde iban a ir a su casa, ve que no era la novia, que era la cuñadita de 13 años. Dice, ay, caray. No, dice, la voy a regresar. Dice, ándale, me regresas y... O verás, le digo a mi papá que me abusaste de mí, que todo esto y que lo otro. Y pues ya se quedó callado mi abuelo y pues como le tuvo miedo al parche, pues ya se quedó con ella. Y pues se tuvo que casar con ella, a fuerza, no siendo su novia, se casó con ella. Y sucede ser que pues esta mujer a los 14 años era mamá, fíjense nomás, una chiquilla, era una palomita pinta, quería agua, no hay agua. Entonces fue mamá y a los 14 años. Esa fue su tercera y última esposa de mi abuelo. Con ella tuvo, no sé si 9 o 11 hijos, no los he contado bien, pero sí era un montón de hijos que tuvo con ella. Y con ese era cuando vivía acá en la casa con nosotros, aquí en el rancho. Y les digo que dijo que él era el papá de David Reynoso, que era de su primera esposa. Era el hijo y un hijo y una hija, dice, de la primera esposa, dice David Reynoso, era su hijo de mi abuelo. Y como les digo, él estaba llorando y pues no creo que haya echado mentiras. Así lo dijo él, Me dijo cuando yo tenía 7 años, me hizo esa revelación, Entonces yo pues no lo entendía porque estaba chiquillo. Ahora que estoy grande sí lo entiendo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque de mi hermano tiene un hijo que se parece igualito como una gota de agua a Sergio Reynoso, el hermano de Jorge Reynoso, a los hijos de David Reynoso. Entonces acuérdense que sí, los apellidos a veces se borran, pero la sangre no, y sin la sangre sería mucha coincidencia que salga una persona parecida a otra, como una gota de agua. Entonces él se parece bien mucho a Sergio. No tienen la edad pues, porque él es joven, el muchacho, mi sobrino. Tendrá ahorita aquí unos 20 y tantos años. Y Sergio pues ya tiene como 60, por ahí, 60 y tantos. Pero si tuvieran la misma edad serían hermanos gemelos, parecen gemelos. Entonces yo sí creo que no me mintió mi abuelo y que sí, que David Reynoso era su hijo de él. Porque estaba llorando él cuando me lo confesó, que me dijo, con llanto en los ojos, dijo que era su primer hijo y que era una hija también, que tenía dos, que eran de su primera esposa, pero que su suegro se la quitó, porque él se dio a la jugada y perdió toda su fortuna jugando, y se vio pobre en la ruina, y el suegro, como era poderoso y tenía dinero, se valió de su poder allí en Aguascalientes, de su poder y de su dinero, y lo divorció y le quitó a sus dos hijos, que venía siendo David y una muchacha, no sé si dijo que se llamaba Victoria o Gloria, algo así, no recuerdo. Ese fue el caso, mis amigos, Y yo intuyo que no me mintió porque estaba llorando el hombre, estaba llorando verdaderamente, estaba llorando al oír a su hijo, actor en la radionovela de Juan Charrasqueado, en esa donde la reescribieron o la dirigían Raúl del Campo Jr. o Carlos Chacón Jr., uno de ellos, no recuerdo. No recuerdo si la escribían o la dirigían, pero en esa donde sale David Reynoso haciendo la de Juan Charrasqueado. Y ya les digo, mis amigos, esas revelaciones, fue el caso que tuvo 3 esposas, pues tuvo muchos hijos. Con ella tuvo 2, con la primera. Con mi abuela hubo como 9 muertos y 3 vivos, serían como 12. Y con esta otra, creo que no se le murieron, tuvo como, no sé si, no recuerdo bien,
Si fueron 9, 11, o sea, no. A ver, acordándome ahorita. Son dos mujeres, Natalia y San Juana. Pero el más grande es Ismael, Abigail, Leopoldo, Onofre, Martín, Humberto, Taurino, Darío. Entonces sí, son 10. Son 10 ellos. 10 y 12 con mi abuela. Son 22 más 2, 24. 24 murieron, como digo, murieron 9 de acá de con mi abuela. Y le vivieron los demás. Eh, Le vivieron 15. Pero ahorita ya fallecieron 2, creo, de los de la tercera esposa. Y quedan los demás. No, también fallecieron. Ya nomás queda mi papá también de la segunda esposa. Ya murieron sus 2 hermanos de mi papá. Ya le murieron otros 2 y 2 son 4. Entonces le quedan 11 vivos todavía. 11 vivos ahorita mi abuela. De toda su gran familia que tuvo con sus 3 esposas. Bueno, mis amigos, hay que cortar para que no se haga largo el video. Nos vemos, mi Dios me los bendiga, cuídense, no hagan daño a los demás porque recuerden, el karma se regresa. No se olviden suscribirse, denme una manita, regálenme un like. Mis videos los vas a encontrar en YouTube como Gerardo Reynoso Velázquez o en los enlaces de Twitter y de Facebook. Mi Dios me los bendiga, cuídense, hasta la próxima. Adiós mis amigos.